Información y a continuación le vamos a dar la bienvenida en nuestro living a un médico psiquiatra, en este caso el doctor Julio Rodríguez Arauz. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bien, ¿nos puede contar un poco de qué es el síndrome de Asperger y cómo se diferencia de otros trastornos del espectro autista, por favor? Bien, hoy por hoy el síndrome de Asperger es una condición que está dentro del espectro autista. Si bien no forma parte de un diagnóstico que ahora tenga vigencia, porque desde el año 2013 que se publica un nuevo manual donde se pueden, digamos, tener en cuenta las diferentes condiciones del neurodesarrollo, el síndrome de Asperger a partir del año 2013 en el DSM-5 es incluido dentro del espectro autista. Si bien no existe como entidad que pueda ser diagnosticada, todavía se sigue diagnosticando, se sigue hablando y es importante porque es hablar de espectro autista de un grupo de personas que se sigue identificando, pero que sigue buscando identidad. Y las diferencias con el resto de los cuadros pueden ser muy heterogéneas. El espectro autista es muy heterogéneo, es muy enorme. Como lo decía recién en la nota, los compromisos por ahí intelectuales no suelen estar presentes, los desafíos en el lenguaje no suelen ser, digamos, tan marcados. Con respecto a los intereses, nosotros preferimos hablar de intereses profundos o aquellos temas que son de muchísimo interés a los cuales se le puede abocar muchísimo tiempo de dedicación y de estudio, y no necesariamente a veces restringido. Y por sobre todas las cosas, lo que es importante es que muchas personas con Asperger son diagnosticadas en la edad adulta. Eso también es algo que diferencia del resto de las personas que están dentro del espectro autista. Lo cual también nos pone a nosotros en la necesidad de poder, en una fecha como hoy, hablar no tan solo de inclusión escolar para los chicos, sino también de hablar de inclusión educativa superior y de inclusión laboral para las personas con Asperger, ¿sí? Que ya sea que fueron diagnosticados en la niñez o en la adolescencia o que llegan a la edad adulta sin diagnóstico, y también en la necesidad de poder incluirlos en un sistema mucho más accesible para el diagnóstico y para el tratamiento, que hoy por hoy es un desafío que tenemos como sociedad, el poder brindarle este tipo de accesibilidad a las personas. Es muchísima la gente con Asperger que no tiene trabajo, que no tiene obra social, que no tiene ningún tipo de beneficio o ayuda para poder acceder desde un diagnóstico público, privado. No hay servicios públicos, los servicios privados están saturados y tienen un costo y para las personas eso es difícil de acceder. Así que es una fecha importante para hablar de todo eso, pero esas son algunas de las diferencias fundamentales. ¿Y cómo se diagnostica el síndrome de Asperger y qué herramientas se usan para evaluar justamente esta condición? Bien, el diagnóstico sigue siendo clínico, se va a basar en la presencia de los desafíos en las habilidades sociales, en los desafíos en el lenguaje, en la presencia de estos comportamientos, ¿sí? De estos intereses que son bastante profundos. La presencia de ansiedad, que eso es importante. Muchas veces el síndrome de Asperger ha sido catalogado como la parte más leve del espectro autista, cuando esto es un mito. La persona con Asperger sufre y sufre muchísimo, los niveles de ansiedad son muy elevados. Esto hace que también los diagnósticos a veces sean erróneos y que se demore, digamos, en el diagnóstico. Y lo que es fundamental es que en base a este cuadro clínico, que es realizado por un profesional especializado que conoce de la temática, se van a realizar luego una serie de escalas o de test que van a permitir a nosotros objetivar lo que estamos viendo. Y lo que es importante es que no existe ningún marcador biológico, o sea, el síndrome de Asperger no se va a ver en un análisis de sangre, no se va a ver en un electroencefalograma, no se va a ver en una resonancia como cualquier otro diagnóstico dentro del espectro autista. Entonces, aplicando un buen examen clínico y la aplicación de estos test específicos podemos llegar al diagnóstico. Bien, ¿y cuál es la edad más común para diagnosticar el síndrome de Asperger y por qué? Siempre lo que uno busca es el diagnóstico precoz, o sea, una persona mientras más pequeña es, uno va a tener muchísimo más tiempo para poder trabajar. Hay personas con síndrome de Asperger que son diagnosticadas a los 3, a los 4, a los 5 y otras que son diagnosticadas a los 30. Entonces, el diagnóstico siempre, mientras más precoz posible sea, nos permite a nosotros trabajar mucho más en los desafíos que puede tener esta persona y nos permite mucho trabajar en el entorno, porque siempre hacemos hincapié en lo que son los desafíos, los intereses restringidos, hacemos hincapié en los desafíos en las habilidades sociales, pero necesitamos hablar más del entorno, por eso necesitamos un entorno más inclusivo, una familia más capacitada,
un entorno escolar más capacitado, un entorno laboral más capacitado. Tenemos que conocer más como sociedad, eso todavía nos falta mucho avanzar. Se sabe muchísimo más de autismo, pero todavía tenemos que saber mucho más. Entonces, obviamente un diagnóstico mucho más precoz nos va a permitir trabajar mucho más en ese entorno. No quiere decir que en una persona adulta no lo vamos a poder hacer, sino que las posibilidades son diferentes. Bien, y para cerrar, doctor, y esto cortito, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se basa básicamente en un tratamiento psicoterapéutico que va a apuntar a aquellos desafíos que la persona presenta, especialmente habilidades sociales, manejo de la ansiedad. No se medica el autismo, o sea que si nosotros vamos a brindar un tratamiento farmacológico va a ser a estos niveles de ansiedad elevados que puede llegar a tener. También pueden haber alteración del estado de ánimo, esto puede ir acompañado de trastorno obsesivo compulsivo. O sea, tenemos muchas otras coocurrencias que son patologías que vienen asociadas al Asperger que uno sí puede tratar farmacológicamente, pero sí me parece importante no se medique el autismo, no se medique el Asperger, sino que lo que vamos a ayudar desde el punto de vista farmacológico es en estas otras cosas. Y obviamente trabajar con la familia, trabajar con el entorno. Cualquier especialista, digamos, que esté en el neurodesarrollo puede aportar, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, un psicomotricista. El tratamiento puede ser interdisciplinario, hecho a medida de cada persona. Bien, doctor, muchas gracias por su presencia y por la predisposición también. Gracias a vos y gracias a ustedes. Bien, continuamos con mis compañeras.